Buenos días a todos y todas. Desde el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno damos inicio al acto de lanzamiento del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos a realizarse en Buenos Aires en 2023. El foro es un espacio de debate público sobre los derechos humanos en el mundo, los principales avances y desafíos centrados en el respeto a las diferencias, la participación social, la reducción de las desigualdades, promoviendo la equidad e inclusión social. Es impulsado por el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH UNESCO, y su comité organizador cuenta el honor de tener en la presidencia honoraria a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Está además integrado por organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Encabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, el señor Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, la señora Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo, en representación de Estela de Carlotto, el señor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, la señora Fernanda Gil Lozano, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH UNESCO. Se encuentran presentes señores ministros y ministras del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, provinciales, municipales, representantes del Poder Judicial y Legislativo, embajadores y embajadoras, representantes de organismos de derechos humanos, de organizaciones internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones académicas y sindicatos, y autoridades e integrantes del Comité Organizador Nacional del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. A continuación, las y los invitamos a ver un video presentación del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos 2023. Por nuestro pasado, por nuestro compromiso presente, por el futuro que queremos. En el año 2023 seremos sede del Foro Mundial de Derechos Humanos, celebrando 40 años de democracia en nuestro país. Un evento global, fundamental para el fortalecimiento de estos derechos en todo el mundo. Un espacio de debate público en donde se abordarán temas como las políticas de memoria, el derecho a la identidad, el cambio climático, la trata de personas, las infancias y sus derechos, el vínculo de los derechos humanos en el entorno digital y muchos otros más. El foro es impulsado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH UNESCO, y contará con espacios para reflexionar, crecer y compartir experiencias con actores relevantes como organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones académicas, entre otros. También tendrá una agenda cultural diversa, ferias de economía solidaria y espacios de producción cultural. Es motivo de orgullo poder ser anfitriones de este encuentro. Es parte de nuestro compromiso con los derechos humanos. Dejaremos seguidamente en el uso de la palabra a la señora directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH UNESCO, Fernanda Gil Lozano. Muchas gracias. ¿Qué les puedo decir? Primero, buenos días. Después, decir que es un gusto, es un verdadero placer y un honor poder estar aquí para anunciar que durante el 2023 Argentina será la sede del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, en especial en el marco del 40 aniversario del retorno a nuestra tan preciada democracia. El Foro Mundial será un espacio plural y participativo que reunirá a miles de personas de todo el mundo y en el que esperamos se den debates necesarios para continuar promoviendo la agenda de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional. Esta agenda comprende la lucha inclaudicable de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos y asimismo retoma el análisis, las demandas y problemáticas emergentes, como son las consecuencias del cambio climático en las sociedades, el derecho a la no explotación, la violencia de género y los derechos de las juventudes, de la tercera edad, de las personas migrantes, de las personas con discapacidad, entre otras muchas de relevancia.
También contará con talleres, paneles, conferencias, intervenciones artísticas y una valiosa agenda cultural. La coordinación del foro le está llevando adelante el Centro Internacional, que tengo el honor de dirigir. Funciona desde el año 2009 como centro categoría 2 de la UNESCO y organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin la participación activa de los Estados sería imposible llevar adelante un evento de esta magnitud. Por eso agradezco muy especialmente a nuestro Gobierno el compromiso que ha tomado, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Secretaría, por todo el apoyo para llevar adelante esta iniciativa sin precedentes en el país. El Comité Organizativo Nacional del Foro que coordinamos está actualmente integrado por más de 60 organismos del Estado, universidades nacionales, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. A todas ellas, muchas gracias. Estamos seguros que haremos un buen trabajo. Cabe destacar también que tenemos el enorme placer de contar con dos grandes referentes de la lucha por los derechos humanos, con la señora Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel como presidenta, y gracias, Buscarita Roa, por estar hoy presente con nosotros en, yo no digo reemplazo porque son irreemplazables las personas, pero muchísimas gracias por estar acá representando la voz de tantas de las mujeres que fueron imprescindibles en la Argentina. Buscamos que el foro convoque, reúna, interpele, discuta, deconstruya, reedifique, fortalezca y promueva, en especial en un contexto marcado por el incremento del negacionismo, el avance de las derechas en el mundo y las afectaciones a los derechos humanos. El foro tendrá también instancias previas, denominadas preforos, que se van a desarrollar bajo un criterio federal a lo largo del país y a nivel internacional. Este foro recoge todas las luchas históricas de cientos de miles de personas que han dado la vida en la defensa de los más vulnerables, atropellados por las injusticias de nuestro mundo, tienen aún sin resolver en todos los campos que abordaremos. Nuestro compromiso es con todas, con todos, con todes, los que esperan respuesta a sus derechos violados y agredidos. Allá vamos al tercer Foro Mundial de Derechos Humanos con alegría, con utopía. Muchas gracias. Escucharemos a continuación las palabras del Premio Nobel de la Paz y presidente honorario del comité organizador, Adolfo Pérez Esquivel. Buenos días a todos y todas. Es una alegría participar de esta convocatoria para el tercer foro de derechos humanos a escala mundial. Y creo que es muy importante en Argentina, porque la Argentina ha dado testimonio, presencia, y es uno de los pocos países que logra llevar a los juicios a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Eso es una conquista de las organizaciones de derechos humanos, de las luchas continuas a través de muchos años. Tenemos que recordar también aquellos que no están físicamente, pero están presentes. Los 30.000 desaparecidos, encarcelados, gente que hoy no está presente, pero sí está en la memoria. Yo voy a ser muy breve en esto. La memoria, tengamos en cuenta que no es para quedarnos en el pasado. La memoria nos ilumina el presente y es a través del presente donde podemos generar y construir un nuevo amanecer para nuestra patria. Los derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Tenemos muchos ejemplos de esto. Hoy el mundo está en peligro. Y no puedo dejar, hace un rato tuve una conferencia de prensa con Roma, de un periodista que lo van a extraditar a los Estados Unidos, Julian Assange, y que reclamamos su libertad.
no es ningún delincuente, no es un espía. Es un hombre que entregó al mundo información sobre las graves violaciones de los derechos humanos. Sería largo explicar porque yo he estado en Irak durante la guerra y pude ver las atrocidades cometidas. Pero, ¿qué defendemos en los derechos humanos? La vida, pero también la vida de los pueblos. Hoy la humanidad está en guerra. ¿Saben que en el mundo hay 25 guerras? Y se silencian. Algunas con décadas de violencia. Entonces, este foro no solo es reflexionar, hacer los diagnósticos los tenemos. ¿Qué podemos construir? ¿Cuáles son los caminos a seguir para fortalecer la vida de nuestros pueblos? Los derechos humanos no es paliar únicamente el dolor de los que sufren. Es una acción transformadora y liberadora de los pueblos. Estos son los derechos humanos. Que toda persona tenga el derecho a la salud, la educación, y por eso hablo mucho del derecho de los pueblos. No solo en lo individual, en el tiempo los derechos humanos se transformaron, se ampliaron, se recrearon, se van construyendo nuevos espacios de los derechos humanos. Así que espero que esto nos ayude al gobierno también. El gobierno, gracias también con toda esta participación. Saben, los derechos humanos no son un curro. Los derechos humanos, y los sintetizo, es la vigencia de la vida y del derecho de toda persona y de los pueblos. Y como decimos en América Latina, todos que tratamos de construir un nuevo amanecer y ahora están cambiando cosas en América Latina. Nos alega lo de Petro en Colombia. Esperamos a Lula. Esto también hace a los derechos humanos, porque los derechos humanos no es solo la ley, no es una actitud, no, es una forma de vida. Así que la compartimos con cada uno de ustedes y con todos los pueblos de América Latina y el mundo. Gracias. Acto seguido hace uso de la palabra el señor secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. Bueno, buen día a todos, Adolfo, Buscarita, señor presidente, Alberto, Martín y Fernanda, que sé que estuvo trabajando arduamente para que hoy podamos anunciar este foro social de derechos humanos, este Foro Mundial de Derechos Humanos que vamos a llevar adelante en nuestro país. Quiero también saludar a todos los organismos de derechos humanos acá presentes. Y para nosotros la verdad que tiene una importancia suprema poder ser los organizadores de este foro en un contexto después de 2 años de pandemia, donde la humanidad encontró tal vez una respuesta a ese aislamiento, a esa situación compleja que nos tocó vivir a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, encontró tal vez una tristeza, encontró un lugar de vulnerabilidad y un sector del mundo salió a partir de estos hechos con un discurso negacionista, con un discurso de odio, que hoy vemos que no solo es en nuestro país, sino también en muchos países del mundo. Por eso, para nosotros, poder mostrarle al mundo
cómo, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, nuestras madres, abuelas, exdetenidos, familiares, que supieron en el contexto más difícil que les tocó, en esos contextos de dictadura, pero también en años de impunidad, poder marcar un eje que después la política abrazó, con la llegada de Néstor Kirchner, con la llegada de Cristina, hoy con Alberto. Y quiero ser enfático en esto, que solo abrazan las políticas de derechos humanos los gobiernos nacionales y populares, porque no hay compatibilidad posible en políticas de derechos humanos con proyectos neoliberales. No hay compatibilidad posible que un proyecto neoliberal implemente, impulse y lleve adelante políticas de derechos humanos. Por eso, poder invitar a líderes del mundo, poder invitar a la militancia, a las organizaciones sociales del mundo que vienen trabajando arduamente en materia de derechos humanos, a los organismos de derechos humanos de nuestra Latinoamérica que nos miran con una envidia sana por el proceso de reparación que llevó nuestro país. Creo que más allá de a veces ponernos orgullosos por el dulce de leche, por algunos inventos que históricamente nos colocan en algún lugar, creo que el orgullo más grande que tiene que tener Argentina es que la política de derechos humanos no claudica, la política de derechos humanos se profundiza, se amplían derechos cuando hay gobiernos que escuchan a los sectores más postergados de nuestra sociedad. Todo el tiempo estamos pensando cómo seguir reparando hechos aberrantes que puede cometer el Estado. Tenemos un compromiso internacional con esas políticas, tenemos un compromiso constitucional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los tratados de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y creo que poder soñar un mundo donde se respeten los derechos humanos, donde las minorías sean escuchadas, donde se garanticen todos los derechos de nuestra humanidad, creo que poder soñar eso, poder pensarlo, poder discutirlo y poder desde nuestro país poder llevar adelante un mensaje de paz, de amor, de igualdad, de justicia social al mundo, creo que es para el año que viene, en 40 años de democracia, es un deber que tenemos y creo que es una herramienta que aportamos como argentinos, como argentinas, como argentines al mundo. Así que gracias a todos por estar presentes, a las organizaciones también que van a ser parte de este gran foro y creemos que bueno, como soñamos con Marcela, con Alberto, con Cristina, con todos los organismos de derechos humanos, soñamos con que ese cierre del foro sea de vuelta, con esa plaza llena ese 24 de marzo, acompañando a nuestras queridas madres, que ya esos pañuelos trascendieron la lucha de la memoria de verdad y justicia y se transformaron en un símbolo también de las conquistas sociales. Así que gracias a todos y todas, y bueno, acompáñennos porque tenemos mucho trabajo por delante para poder armar este foro. Gracias. Señoras, señores, en el acto de lanzamiento del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá. Es un día importante, Primero, gracias a Estela a la distancia, gracias a que las queridas madres, gracias Buscarita por estar acá acompañándonos. Muchas gracias. Gracias, mi querido Adolfo. Gracias por estar aquí. Sabe, Adolfo, cuánto lo quiero, cuánto lo respeto. ¿Puedo promover tu obra? Por primera vez en muchos años, Adolfo es un gran artista plástico. Pocos lo sabemos. Algunos podemos disfrutar de un cuadro de él sobre Malvinas, que está en la casa. Y el día 25 empieza a exponerse la obra de Adolfo. Y ahí lo que vamos a poder descubrir es que Adolfo es un gran artista. Sabíamos que era una gran persona. Ahora vamos a conocer su faceta de artista.
vayamos todos a visitar esa obra, merece ser vista, porque es la obra que nace de un alma maravillosa como el alma de Adolfo. Gracias, Adolfo, por estar aquí. Cuando tiempo atrás vino Fernanda a plantearme este tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos y la posibilidad de que lo hiciéramos en Argentina, rápidamente dije que sí. Adolfo lo ha dicho de un modo que yo no lo podría decir mejor. En verdad, los derechos humanos de hoy en día son los derechos más trascendentes que tiene la humanidad. Son derechos esenciales que hacen a la calidad de vida y a las condiciones de vida de los seres humanos. Allá en Los Ángeles, cuando estuve con la Cumbre de las Américas, un presidente latinoamericano, no importa quién, me dijo, che, pero ¿cómo es que hacen ustedes frente a las manifestaciones populares que las fuerzas de seguridad están desarmadas? Y obviamente, las fuerzas de seguridad federales no van a reprimir manifestaciones populares, aun cuando en esas manifestaciones hayan violentos. Lo que tenemos que cuidar es la seguridad del resto de los ciudadanos, pero lo que no podemos es hacer nada, absolutamente nada, para que la violencia institucional pueda florecer en una sociedad que ha padecido un terrorismo de Estado como el que padeció Argentina durante los años de la más cruel dictadura que vivimos. Eso, que para algunos llama el asombro, para nosotros es una regla. Lamentablemente el negacionismo que se ha instalado entre nosotros nos hace rediscutir estas cosas, que ya no deberían ser objeto de discusión. Pero gracias a Dios también somos millones los que no estamos dispuestos a dar un paso atrás y a volver a permitir que lo que fue el dolor, la pérdida de seres humanos, el exilio, la tortura, vuelva a ser discutida o puesta en duda en una Argentina que ha sido capaz de juzgar cada uno de esos hechos. Y por eso, cada paso que damos en favor de afianzar la noción de que los derechos humanos son los derechos esenciales del hombre y de las mujeres, y de todos y de todes. Me gusta que Horacio use el lenguaje inclusivo, porque todos tienen que sentirse incluidos en este mensaje. No es un problema de idioma, es un problema de que todos se sientan interpelados. Todes se sientan interpelades. ¿Está bien dicho? Bueno, ese es el sentido del lenguaje inclusivo. Y en verdad hace a la vigencia de los derechos humanos, porque hace al respeto al otro, hace a respetar la dignidad del otro, hace a respetar la condición de género del otro, hace respetarnos en la diversidad, en la diferencia. Los derechos humanos nos exigen mucho, porque recién dijo también sabiamente Adolfo que en verdad los derechos humanos son los derechos de los pueblos, son los derechos del pueblo. Me viene a la memoria un verso que alguna vez leí de Bukowski, que dice, hablando de la historia, no es la vida de los pueblos, es la vida de los hombres. Y es muy cierto eso, porque los pueblos finalmente somos el conjunto, somos la comunidad en la que nosotros nos desarrollamos. Y por lo tanto, es la vida de los pueblos, es que cada uno de nosotros se pueda sentir libre, pueda ser libre, pueda crecer respetado, para que tengamos la sociedad que queremos construir y que definitivamente nos merecemos. Que hay políticas negacionistas, las hay, obviamente, y como bien dijo Horacio, contra esas políticas negacionistas vamos a luchar, porque todavía sobreviven los cultores del odio, porque todavía sobreviven los que quieren reivindicar lo que fue definitivamente un genocidio en la Argentina. Pero a ellos los enfrentaremos nosotros. Al odio lo enfrentaremos con la razón. A la violencia que proponen
les ofrecemos la justicia. Y lo hacemos en paz, porque sabemos que la verdad está de nuestro lado. Esta lucha no es la lucha solitaria de las organizaciones que durante tantos años enarbolaron la bandera de la defensa de los derechos humanos. No es la lucha de ningún gobierno, ni el de Néstor, ni el de Cristina, ni el mío. Es la lucha de un pueblo que debe estar muy unido para que no nos vuelva a pasar lo que alguna vez nos pasó. Porque también es cierto, lo vemos permanentemente, que la derecha se rearma, ha logrado generar un mecanismo comunicacional tremendo que confunde muchas veces a gran parte de la ciudadanía. Y nosotros contra eso tenemos que ponernos firmes, definitivamente. Suelo decir, recordándolo a Luis, no me vengan con que todo pasado fue mejor, mañana es mejor. Lo digo una y otra vez porque la Argentina tiene un futuro espléndido, que en esta materia ya lleva mucho construido. Y lo que no debemos hacer es deconstruir nada de lo construido. Ese compromiso que hemos logrado de respetar los derechos de cada uno de nosotros, nosotras y nosotres, es un derecho que debemos, es una obligación en la que debemos perseverar para hacer una mejor sociedad. Decía recién Horacio, estas son políticas que los gobiernos nacionales y populares entienden. Claro, es cierto, debo reconocerlo. Porque recién Martín me recordaba que en el año 2016 y en el año 2017 Argentina fue propuesta para hacer este foro, pero el gobierno de entonces prefirió decir que no, porque creía que los derechos humanos eran un curro. Y para nosotros los derechos humanos es una bandera que inalterablemente levantaremos para hacer una sociedad mejor. Nosotros estamos avanzando en tratar de construir esa sociedad con todas las dificultades que tenemos, que algunos vemos y que a otros les cuesta ver. Estamos convencidos que estamos en el camino correcto, absolutamente convencidos, sabiendo que tenemos las mismas dificultades que tuvo la Argentina cada vez que creció y que tendremos que tomar las medidas que haya que tomar para que ese crecimiento no se detenga. Y que tendremos que tomar también las medidas que haya que tomar para ordenar el Estado en lo que sea necesario ordenarlo y que pueda acompañar ese crecimiento que la Argentina necesita. El problema de la Argentina está centralmente allí. No están los necesitados. Definitivamente. El problema de la Argentina es que la Argentina crece. Fue capaz de crear 1.200.000 empleos en plena pandemia. ¿Es suficiente con eso? No, no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que crear muchos más empleos para que los que hoy reciben un plan social puedan ser empleados formales y gozar de todos los derechos laborales que goza un empleado formal. Ahora, yo llegué con Néstor al gobierno en el año 2003 y la pobreza estructural por la crisis del 2001 había crecido 6 o 7 puntos, había crecido del 15% al 23%. La pobreza estructural volvió a crecer después de los 4 años del gobierno de Macri. Y nosotros fuimos a sostener a los más vulnerables. Y yo le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables, llevando solidaridad donde la solidaridad no existía, llevando compromiso donde el compromiso no existía. Y quiero agradecérselos, aun cuando algunas hagan picardías, que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. No esperen que yo generalice.
mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones. Ahí veo al compañero de Garganta Profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no, poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Pero profunda también, porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios. Entonces, como lo veo a él, veo en él a miles de compañeros de organizaciones sociales que han trabajado denodadamente todo este tiempo para que la Argentina no explote. Acuérdense, hagan memoria. Cuando nosotros llegamos, la verdadera discusión era ¿cuánto tiempo va a pasar para que en la Argentina haya un estallido social? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ocurra el primer saqueo? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la gente se levante demandando comida? Nada de eso pasó. Y en gran medida nada de eso pasó porque las organizaciones sociales estuvieron acompañándonos. Estuvieron al lado de los más necesitados, estuvieron al lado de los más vulnerables. No se llevaron la plata de los vulnerables, los acompañaron, los alimentaron, se asociaron al Estado en la gestión de todo eso. A todos ellos, gracias, porque no saben todo lo que hicieron por los derechos humanos. En este día que hoy nos obliga a recordar a los derechos humanos. Yo les pido que no cedamos, que sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas a veces injustas y que estemos muy unidos, porque lo voy a hacer públicamente ahora, lo hice el día domingo, pero celebré el triunfo de Gustavo Petro porque Colombia y América Latina lo necesitaban. Y porque aspiro que poco a poco América Latina vaya encaminándose hacia ese lugar, donde podamos estar unidos y construir la patria en unidad que nos hace falta. Y lo vamos logrando, poco a poco. Argentina tiene allí un rol central. Le escucho hablar a un premio Nobel de la Paz de las guerras, y yo que tengo una cultura pacifista generada de los años de hipismo que viví en mi adolescencia, la verdad es que es hora de que el mundo con esas guerras termine, porque esas guerras de hoy no son guerras entre dos pueblos. 25 dice que hay en este momento Adolfo. Pero algunas de ellas repercuten en el mundo entero, traen miseria en el mundo entero, traen injusticia en el mundo entero. Ustedes me dirán, ¿por qué este tipo insiste en hablar de la guerra? Porque quiero ser la voz del hemisferio sur diciéndole al norte, terminen con las guerras porque nos están lastimando. Y allí está el verdadero problema que nosotros tenemos. Allí está el verdadero problema que nosotros tenemos. En el norte. En el norte. Y hay que confrontar con sensatez con ese norte. Y decirle, no está ni Sudamérica, ni Latinoamérica, ni África, ni Asia, para soportar los caprichos del norte y hacernos padecer los costos de sus políticas. No estamos para eso. No estamos para eso. Ni estamos para quedarnos callados, aun cuando sabemos los costos que pagamos, cuando nos toca decir lo que nos toca decir. Y tal vez Assange sea un ejemplo de lo que estoy diciendo. Quiero que todos estemos confiados. Hay una Argentina que se está recuperando. El Estado va a hacer su parte también. Nosotros sabemos que tenemos... No soy de los que cree que el déficit fiscal es de derecha o de izquierda. No, es malo, definitivamente malo. Definitivamente malo y hay que tratar de evitarlo. Hay veces en donde uno debe caer, porque no tiene más alternativa. La pandemia nos demostró eso. Pero vivir con esa lógica es muy malo. Es muy malo. Tenemos que crecer, tenemos que parar la inflación y tenemos que hacer un gran esfuerzo comunitario porque
nada genera más desigualdad que la inflación. Pues no hay ingreso que alcance corriendo detrás de la inflación. Y allí debemos hablar. Los que se han convertido en poderosos porque otros en otros tiempos dejaron que se conviertan en monopólicos o en oligopólicos. Tendremos que entrar y tendrán que entender que en esta comunidad que se llama Argentina no podemos seguir soportando que algunos pocos marquen el destino de millones y, lo que es peor, condenen a la miseria a millones de argentinos, de argentinas y argentines. Hoy pongo particular hincapié en el lenguaje inclusivo. Así que yo lo que les pido es que trabajemos mucho por este tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos. Demostrémosles al mundo que nosotros sabemos de qué se tratan los derechos humanos. Demostrémosles al mundo que podemos trabajar juntos, unidos. Demostrémosles al fascismo, al negacionismo, que tenemos memoria y que la memoria es imprescindible para no repetir errores. Pero la memoria, como bien dijo Adolfo, va a iluminar nuestro futuro. Gracias a todos y todas por estar aquí. Fueron las palabras del señor presidente de la Nación en el lanzamiento del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos Buenos Aires 2023.